Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas, vamos a comentar temas de actualidad, de la más candente actualidad, siempre en compañía de tres grandísimos juristas, de tres grandes abogados o juristas. Y bueno, esta semana nos toca hablar de temas, la verdad es que muy jurídicos y muy importantes, como son la caja B de Podemos y el caso Neurona, la nueva imputación de Juan Carlos Monedero. Vamos a tener con nosotros a Carolina Mata de la Torre, que está en la acusación de este caso, del caso Neurona. Y vamos a hablar también de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, estos pactos entre PP, PSOE, Vox ha protestado, el otro día salió Vox en el Congreso, ayer concretamente salió Vox en el Congreso diciendo que se besen, aludiendo al pacto entre PP y PSOE. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar, ¿no?, con este reparto, esta nueva politización del Consejo General del Poder Judicial? Y bueno, y no solamente del Consejo General del Poder Judicial, sino también de Radio Televisión Española, ¿no? Que parece ser que están llegando ahí a una serie de acuerdos para volver a repartirse, ¿no?, los asientos de poder en el cuarto poder, en el poder mediático y en el Poder Judicial. Vamos a hablar también de los delitos de odio en la prensa. Ayer asistíamos a un espectáculo absolutamente lamentable, que fue un artículo que escribió Máximo Pradera, un artículo ruin, asqueroso, vergonzoso y lamentable, sobre todo para todo el mundo de la prensa, en el que yo me incluyo. Máximo Pradera deseaba un cáncer, o sea, deseaba un cáncer literalmente, y es que no lo dijo en palabra, porque las palabras al fin y al cabo se las lleva el viento. Lo dijo por escrito, con su puño y letra. Deseaba un cáncer a Macarena Olona, diputada de Vox, y a José María Aznar, expresidente del gobierno. Decía que por qué estaba teniendo un cáncer Julio Otero y no Macarena Olona y no José María Aznar. Entonces yo creo que esto es constitutivo de un delito de odio muy grave, que ahora vamos a valorar. Yo creo que debería ser inhabilitado de alguna manera para volver a escribir, para volver a poner su firma en cualquier artículo de cualquier medio de comunicación. Vamos a hablar de estos temas, así que sin más dilación paso a presentar a nuestros invitados de hoy. Como he dicho, tenemos a Carolina Mata de la Torre, que es abogada penalista del conocido despacho de la conocida abogada Teresa Boyes. ¿Qué tal, Carolina? Hola, ¿qué tal? Encantada de volver a estar con vosotros. Muchas gracias. Y tenemos con nosotros una semana más a Fernando de Rosa Torner. Fernando, lo conoceréis pues, de los demás programas anteriores. Fernando es senador del Partido Popular por Valencia y es magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas, ¿cómo estamos? Sí, también compañeros contertulios, un abrazo a los dos. Muchas gracias, Fernando. Y tenemos con nosotros a Antonio Jesús Alonso Timón, que hacía tiempo que no lo teníamos en nuestro programa jurídico de estado de alarma, pero bueno, esta vez ha aceptado de nuevo nuestra invitación. Antonio es jurista, es director del máster de acceso a la abogacía de la Universidad Pontificia de Comillas de ICADE y es experto en derecho administrativo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días, Rodrigo, ¿qué tal? Tengo que decirte que ahora ya no soy director del Máster de Acceso a la Abogacía, soy director del Centro de Innovación del Derecho, que es el instituto de posgrado de nuestra facultad. Bueno, recientemente me han nombrado como director del instituto de posgrado. Encantado de estar con vosotros aquí una semana y la verdad que no he podido participar en los programas estos últimos meses porque he estado bastante atareado. Pero bueno, siempre es un placer estar aquí. Pues muchas gracias y nos alegramos de ese ascenso. Empezamos a comentar el tema de la caja B de Podemos y de Neurona. Les han sacado pues, en estos días que la audiencia de Madrid sigue investigando la supuesta caja B de Podemos. Va a seguir investigando la caja B de Podemos.
vamos a, Carolina, Fernando, vamos a intentar cerrar los micros, ¿vale? Mientras hablan, porque es que se escucha muchísimo eco y ruido de fondo. Vale, perfecto. Como comentaba, la audiencia ha ordenado seguir investigando la supuesta caja B de Podemos, esa caja S, como le llamaban, la caja Solidaridad. Considera que podría haberse utilizado en beneficio de algunos con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que deberían dedicarse, porque parece ser que esta caja estaba pues, dedicada pues, a una serie de fines que al final no se han utilizado para eso. Después han imputado de nuevo a Juan Carlos Monedero, que bueno, a pesar de que no esté dentro del organigrama de Podemos, de la formación morada, pero sí que es uno de los fundadores de Podemos e ideólogo también de Podemos y mano derecha también de Pablo Iglesias y de la cúpula de Podemos, que parece ser que le han encontrado unas facturas falsas. El otro día vi que decían en prensa que había abandonado su empresa, la tenía en números rojos, para que no le siguiesen investigando más cosas. Es decir, ya la daba por perdida, ¿no?, esa empresa. Pero parece ser que facturó en falso. Es decir, para justificar esos pagos, pues emitió facturas falsas y luego con ese dinero amortizó su hipoteca, que a mí eso me parece surrealista ya. Es decir, si sabes que estás haciendo algo mal y algún ilícito, oye, pues córtate un poco, ¿no? Pero bueno, este señor pagó la hipoteca, lo que le quedaba de hipoteca, con ese dinero, ¿no? Entonces, quería empezar por Carolina, que nos explique un poco toda esta enjundia de caso, y yo creo que va a ser un caso que posiblemente le dé el golpe de gracia a Podemos, ¿no? Carolina, ¿qué opinas? Y bueno, danos una lección de todo lo que está pasando. No, lecciones no, pero sí. Mira, estamos trabajando pues mira, Podemos es un partido que nació hace escasos 5 años, abanderado de la anticorrupción, abanderado de la defensa del abuso del poder de los políticos, y es que lo que estamos viendo en el juzgado es que se han convertido en lo más histriónico y lo más corrupto. También voy a poner la presunción, porque obviamente estamos sub judice, pero lo más presuntamente corrupto que se puede ser en escasos 5 años. Bueno, se está viendo en un juzgado, se está investigando en un juzgado de Madrid, más concretamente en Plaza de Castilla, una corrupción sobre Podemos en base a cobros de sobresueldos, irregularidades en las obras de la sede, caja B, delito electoral. Todo esto presuntamente, por supuesto, pero es lo que se está investigando a través de empresas pantallas por donde desviaban dinero electoral a paraísos que no se sabe bien cómo, para luego volver de otra manera a través de facturas falsas. Bueno, es todo tan completo y tan de manual de la corrupción, del comunismo, que es que la verdad que nos estamos dando cuenta de que se está haciendo un gran trabajo de investigación y bueno, ahí estamos yo como acusación popular en defensa de los intereses difusos de lo que son los ciudadanos, porque en realidad esto nos afecta a todos los ciudadanos. Tengamos en cuenta que Podemos es un partido que está en el gobierno, amparado por el Partido Socialista. Yo la verdad que me llama muchísimo la atención que el Partido Socialista esté callado ante tal magnitud de imputaciones que se están vertiendo sobre el partido que tiene en coalición, que tiene como vicepresidente a Pablo Iglesias. Y bueno, pues gracias a Dios el sistema procesal penal tiene unos sistemas garantistas de recursos, y si es verdad que en un primer momento se archivó lo de la caja B, a través de un recurso por parte mía y de mis compañeros, pues hemos conseguido que la Audiencia Provincial reabra a esa vía de investigación que se había cerrado en un primer momento y que vamos a seguir investigando. Y, por cierto, aprovecho la ocasión para hablar de Monedero. El tema de Monedero se está investigando a través de una pieza secreta dentro de este procedimiento penal, y gracias a la labor de la policía y gracias a la labor del juez que se está interesando, y desde aquí lo agradezco mucho, se está interesando por llegar hasta el final de la investigación
con ayuda de las acusaciones, por supuesto, no tanto de la Fiscalía, que la Fiscalía parece más un abogado defensor que es insólito, lo nunca visto. Pero bueno, gracias a que estamos nosotros, que estamos como acusación popular, también Vox está como acusación popular, pues entre todos estamos haciendo y aportando nuestro granito de arena para que se investigue desde el principio hasta el fin. Y de momento, bueno, como tú has adelantado, parece ser que Monedero, dices que ya no, que fue fundador de Podemos, que ya no está en Podemos. No, Monedero sigue vinculado a Podemos, por muchos aspectos, y bueno, pues se ha podido determinar que presuntamente a través de facturas falsas se desviaba dinero, y bueno, pues es en lo que el próximo 15 de marzo le vamos a intentar interrogar. Para el próximo 15 de marzo. Corrígeme si me... Sí, perdón, Carolina. Que está citado como investigado el 15 de marzo para que le tomemos declaración. Está citado Juan Carlos Monedero el 15 de marzo como investigado para tomar la declaración. Muy buen titular. Corrígeme si me equivoco, Carolina. La cuantía que se está investigando en este caso por esa caja B, ¿son 50.000 euros o es más dinero? Porque yo estoy viendo aquí en prensa 50.000 euros, una petición sospechosa de 50.000 euros. No, es la factura de Monedero, ¿te refieres? Es que son piezas separadas, ¿no? No son piezas separadas, pero son distintos delitos que integran un entramado presuntamente delictivo en el que Podemos pues desviaba fondos de dinero electoral, creaba empresas ad hoc para utilizarlas como pantallas, facturar a través de esas empresas. Entonces, son distintos puntos, pero que todo se engloba dentro de un entramado delictivo. Claro, no, me refiero a lo que denunció en su momento José Manuel Calvente por esa caja que dice que el denunciante, José Manuel Calvente, detectó una petición sospechosa de 50.000 euros por parte de 404 Comunicación Popular, una asociación de la que no consta fecha de constitución. O sea, que eso es, a mí me alucinan estas cosas, no consta tampoco razón social o los datos de la persona física, o sea, una irregularidad impresionante, ¿no? Entonces, veo que son 50.000 euros. No sé si hay más dinero. Es una factura que creo que son 20 y tantos mil o 30.000, no me acuerdo ahora mismo la cantidad exacta, pero eso que tú hablas es otra vía para desviar dinero, bueno, pues a través de sobresueldos, el sobrecoste de las obras de la sede también, pues ahí se ha desviado 1 millón de euros, o sea, es un entramado presuntamente delictivo donde ellos el flujo de dinero lo hacían así para pues vulnerar los controles. El Tribunal de Cuentas ha realizado numerosos informes donde concluye que no tiene ninguna explicación las partidas que ellos intentan justificar como gasto electoral. Bueno, en fin, están bastante pillados, y yo creo que esto viene también a colación el porqué de que ellos quieren controlar tanto el Poder Judicial. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de esto. Genial. Quería preguntarle a Antonio, que hace tiempo que no le escuchamos, y quería preguntarle pues qué opina de todo este caso de corrupción, esta corruptelas, que además, como ha dicho Carolina, son muchas, ¿no? Son diferentes corruptelas, ¿no?, que orbitan alrededor de Podemos. Unas son unas facturas de Monedero, otra es de una asociación que no tenía ni fecha de constitución, y todo empresas pantalla que utilizaban pues para hacer diferentes pagos y demás. Antonio, ¿tú qué opinas de todo este tema? Yo no sé si has podido estar atento a la actualidad. Sí, claro, obviamente estoy atento a la actualidad, como no puede ser de otra forma. Entonces yo creo que todos estos procedimientos judiciales en los que está inmerso Podemos son como unas piezas de un puzzle que conjuntamente, cuando empezamos a hacer el puzzle nos deja un retrato bastante claro de para qué se creó Podemos, de que seguimos cabalgando en las contradicciones, y que esto al final fue un chiringuito creado por varias personas para financiarse de manera ilegal y meter un partido político como caballo de Troya de nuestra democracia.
este partido político que tiene unos ideales X y que luego actúa de manera Y, al final lo que ha conseguido es que sus líderes políticos sean los únicos que progresan, porque claro, cuando hablamos de un gobierno progresista, desde luego que todos estos líderes de Podemos, solo hay que ver sus vidas personales, su patrimonio, son los que verdaderamente en pocos años han progresado de manera notable y por lo tanto esa foto que tenemos de Podemos ahora mismo, ese retrato, ese puzzle que se está recomponiendo en el ámbito judicial, nos está diciendo clarísimamente cuáles son las circunstancias que rodean la creación y la ejecutoria de todos los líderes de Podemos. Pero es que además, cabalgando en las contradicciones, como bien ha señalado anteriormente Carolina, esta nueva política que vino para luchar contra la corrupción y que además se ha instalado en el poder apoyando una moción de censura en la que se interpuso contra el gobierno de Mariano Rajoy precisamente por un párrafo de una famosa sentencia que se dictó en el caso de la financiación del Partido Popular. Hombre, sorprende muchísimo que ahora el presidente del gobierno, adalid de la lucha contra la corrupción, que ganó una moción de censura, la única que se ha ganado en democracia para luchar contra la corrupción, que siga sosteniendo como vicepresidente del gobierno y que se siga apoyando en una coalición gubernamental con un partido político que está inmerso en todos estos procedimientos judiciales. Llama cuando menos la atención. Pero como digo, lo más relevante de esto es que yo creo que a día de hoy a nadie le queda ninguna duda de por qué se crea Podemos, de que Podemos es una contradicción en sí misma y que los líderes políticos de Podemos no están precisamente o no son el ejemplo más gráfico, más claro, ni siquiera el más honroso para dar lecciones ni de democracia ni de lecciones contra la corrupción. Se les podría aplicar ese dicho de que haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Fernando. Bueno, realmente, como muy bien ha descrito Carolina y ahora Antonio, estamos ante un fenómeno que creo que es algo que debemos destacar y debemos denunciar. Podemos no es un partido político. Podemos es un movimiento que se creó ex profeso con una financiación ilegal desde el minuto cero para hacer de carcoma a todo el régimen de 1978. Es decir, que fue ese armazón que se creó ex profeso para destruir nuestras instituciones. Por tanto, esta corrupción que se está demostrando de Podemos es ab initio, no es una corrupción como pueden existir en otros partidos, que algunos sinvergüenzas se aprovechan de las siglas de un partido para poder obtener un beneficio económico. Aquí no. Aquí inicialmente se creó este movimiento con la idea directamente de destruir, como estamos viendo ahora, valores, principios constitucionales. Para eso necesitaban dinero y, por tanto, esa trama que se realizó, como ya he dicho en algún otro programa tuyo, Rodrigo, a través de la institución CEPS, que es una institución valenciana de estudios constitucionales, que eran unos profesores universitarios que estaban en Errejón, Monedero, estaba el propio Iglesias, estaba el actual vicepresidente del gobierno valenciano, el señor Dalmau, desde aquí, desde la Cátedra de Derecho Político en la Universidad Valenciana, crearon ese grupúsculo para obtener fondos y crear luego un partido que se dedicara a lo que estamos viendo ahora, ¿no? De atacar, destruir al Poder Judicial, atacar a la policía, atacar a la monarquía, atacar a todos aquellos que suponen pues los pilares básicos de España. Por tanto, efectivamente, los tribunales lo investigarán, pero no hay que olvidar la faceta política. Ese dinero supone y estuvo dirigido para financiar una destrucción de nuestra democracia, y eso es lo que tenemos que estar denunciando constantemente, aparte de lo que digan los tribunales, que lo dirán, como muy bien ha dicho Carolina, y le doy la enhorabuena por ese trabajo magnífico que está realizando, pero hay que decirlo nosotros. Ese dinero era dirigido directamente desde la corrupción, en la corrupción y hacia la corrupción
para destruir nuestro régimen constitucional. Carolina, ¿estás de acuerdo con lo que han expuesto Fernando y Antonio? Totalmente de acuerdo. Es un partido político envenenado desde el primer momento y que ha llegado para inocular su veneno en la sociedad y destruir nuestro estado de bienestar como el que hasta ahora hemos podido disfrutar, siempre con partidos, bueno, pues también tener la alternativa política es bueno para la democracia, es bueno para evitar pues la corrupción y el abuso de poder, pero este partido que llegó, como hemos dicho todos aquí, para regenerar el panorama político, lo único que ha conseguido ha sido destrucción, crear odio entre nosotros e inocular el veneno del comunismo, que es lo peor que nos podría pasar, lo peor que nos puede pasar y lo peor que nos ha podido pasar. Bueno, pasando al siguiente bloque, tenemos que hablar también de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de estos pactos a los que está intentando llegar Partido Popular y Partido Socialista. Parece ser que al final, bueno, no han logrado llegar a ningún pacto, pero bueno, están ahí, están intentándolo. No sabemos exactamente si Podemos va a lograr colocar a algún juez en el Poder Judicial. Esto yo creo que sería, en mi opinión, perjudicial para la democracia, sería perjudicial para la separación efectiva de poderes, que una persona absolutamente politizada, como puede ser un juez, que coloque Podemos, es que además politizados, yo creo que en cierta manera están un poco todos, pero es que los de Podemos aún más. Los de Podemos pueden, a mí me parece algo peligroso, ¿no? Que pueden incluso llegar a aceptar órdenes procedentes de un partido político o directamente del Ejecutivo al que pertenece ahora Podemos. Quería preguntarle a Fernando, que es senador del Partido Popular, cómo han ido pues estas negociaciones. ¿Y qué opina de esta renovación del Consejo General del Poder Judicial, que parece ser que por fin el PP se ha dado el abrazo con el PSOE? Que yo no sé si esto le va a venir bien al PP o le va a venir mal. No lo sé. Bueno, primero que nada, yo tengo que decirte que efectivamente al día de hoy no hay ningún pacto, no hay ningún acuerdo para la renovación del Poder Judicial. Porque no se acepta ningún tipo de lo que ha propuesto el Partido Socialista. Nosotros pusimos tres condiciones que son claras y creo que son absolutamente diáfanas. Primero, que Podemos no participe, por tanto no habrá ningún juez vinculado o jurista vinculado a Podemos. En segundo lugar, que se retiren todas las leyes que afectan al Poder Judicial. Y en tercer lugar, que se avance a una ley que modifique el sistema de elección para garantizar la independencia del Poder Judicial. Esas son las tres condiciones y, por tanto, en el momento que esas tres condiciones sean aceptadas por parte del Gobierno, pues se entrará a negociar. Tú decías que había habido por parte de Vox una protesta, pero hoy el propio Mundo, el periódico El Mundo, ha sacado las actas de la comisión el otro día, en la que la propia Macarena Olona decía que quería participar y quería proponer nombres y, por tanto, solicitaba. Por tanto, no es que sea algo que denuncian, sino que ya es la transcripción de las actas en la que Vox también quiere participar en la negociación, lo cual entiendo porque se trata de un órgano constitucional y que todos los partidos deben de tener, sobre todo los partidos constitucionalistas. Yo no veo inconveniente en que Vox pueda proponer candidatos meramente constitucionalistas, pero lo que no estoy de acuerdo es que Podemos, que como hemos visto quieren destruir la democracia desde dentro, proponga a ningún candidato que tenga como misión única y exclusivamente destruir el propio Poder Judicial. Dicho eso, también te puedo decir que vamos a ser muy firmes
vamos a ser muy firmes desde el Partido Popular. Permíteme que ahora intervenga como senador y no como jurista, sí, como normalmente intervenía. Vamos a ser muy firmes para evitar. Fíjate, porque algunos dicen, es que los consejos siempre han estado politizados. Ayer hubo una muestra del propio Consejo General Judicial, por unanimidad, los jueces y juristas, los 20 vocales, teniendo la ideología que fuera, dictaminaron que una ley emanada del Ministerio de Igualdad de la señora Irene Montero es, aparte de un bodrio jurídico, que a lo mejor en otro debate podríamos extendernos, un bodrio jurídico, es un atentado contra los principios fundamentales del derecho. Y por tanto, 20 vocales procedentes de todo, del PSOE, progresista, juristas, de todo, se unieron. Eso es lo que es el Consejo General del Poder Judicial. Puedes tener la ideología que quieras, puedes tener tu visión del derecho que quieras, pero al final siempre se hace prevalecer el sentido de Estado, lo cual no ocurriría si Podemos interviene colocando cualquier tipo de miembro. Por eso nosotros ponemos pie en pared y pues me alegra que Vox también se una a esa petición de participar, de poder pactar un nuevo consejo, que yo creo que lo establece la Constitución, pero con pie en pared contra todos estos elementos bolivarianos que nos quieren meter. El tema es que parece que los asientos del Poder Judicial se los reparten entre PSOE y PP, pero, por ejemplo, a Vox, que es el tercer partido de España, no le dejan nada, ni las migajas, ¿no? Tampoco le dejan tener jueces. No, es sentarse, que Vox lo pasa que está teniendo aquí una postura, una cosa lo que dicen en las comisiones, como hemos visto hoy en el diario El Mundo, en el cual expresamente la señora Olona pide participar, y otra cosa es que a través de tuit otros dicen que no. Por lo tanto, si Vox quisiera, efectivamente yo considero, porque es un partido constitucional, un partido que va a defender la independencia del Poder Judicial. Y sería bueno que hubiera juristas, hubiera jueces dentro del ámbito ideológico de Vox que también participaran en la institución. Yo creo que el Partido Popular no habría ningún inconveniente, pero para eso, evidentemente, tienen que aclararse y tienen que decirlo. Porque todos somos necesarios para defender la Constitución y el Poder Judicial. Yo he estado en el Consejo General del Poder Judicial, yo he estado de vicepresidente y te puedo decir que había muchísimas sensibilidades, pero te puedo garantizar que a la hora de votar leyes, votar informes y realizar nombramientos, siempre primaba el sentido de Estado, que es lo que queremos que continúe, independientemente que tenga que realizarse por un pacto, porque así lo establece la Constitución. Tiene que aprobarse por 3/5 en el Congreso, salvo que modifiquemos la ley. Pero mientras esta ley, debemos de seguir lo que establezca la ley. Y si no la queremos, la cambiamos. Pero hoy en día hay que participar de ese mecanismo. Y por eso creo que Vox debe aclararse y decir, bueno, vamos a participar, porque son 52 diputados, tienen derecho también a tener sensibilidades en todas las instituciones. Por eso creo que debería de dar ese paso al frente y decir, vamos a participar también en esa negociación, porque hoy en día, Rodrigo, de verdad, y perdóname que me extienda, estamos defendiendo en todas las trincheras el Estado de Derecho. Y no hay que dejar trinchera alguna sin defender los principios y valores constitucionales. Y hay que estar, porque si no, la izquierda al final se impondrá y eso nosotros no lo podemos consentir. Si hay que hacer y crear una barrera en el Poder Judicial, se hace. En televisión, se hace. En Tribunal Constitucional, se hace. Hay que estar en todos lados, porque si no, al final, el relato siempre lo gana la izquierda. Antonio, ¿tú qué opinas de esto, del reparto de sillones en el Poder Judicial? ¿Estás de acuerdo con Fernando? Bueno, todo lo que ha dicho Fernando es bastante razonable. Además, Fernando es, como él ha puesto en manifiesto ahora mismo, conoce muy bien esa institución porque ha formado parte de la misma y yo tengo el máximo respeto hacia el Poder Judicial porque conozco además algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial que son grandísimos juristas y me merecen mucho respeto. Y eso es lo que hay que hacer precisamente hoy. En un momento en el que nuestra democracia está en peligro porque, como decía
decíamos anteriormente, hay partidos políticos que tienen como objetivo fundamental derribar el régimen de libertades que todos nos hemos dado tras la aprobación de la Constitución española de 1978. Hay instituciones que tienen que jugar un papel fundamental en la defensa de nuestra democracia. Yo siempre digo que cuando la democracia se tensiona, nos queda el Poder Judicial. El Poder Judicial es la última barrera de defensa de la democracia. Y es importantísima esta renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque no hay que olvidar que el Consejo General del Poder Judicial tiene competencias para el nombramiento de las altas magistraturas del Estado en términos de Poder Judicial, nombramientos del Tribunal Supremo, nombramientos de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia, que son normalmente donde llegan los asuntos que tienen una mayor sensibilidad política. Yo creo que aquí partimos de un pecado original, y el pecado original es la fórmula de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por la que finalmente se optó en 1985. Hay una frase muy gráfica del que entonces era vicepresidente del gobierno, el señor don Alfonso Guerra, que dijo Montesquieu ha muerto. Pues bueno, yo creo que la fórmula de nombramiento que se estableció finalmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial es una fórmula muy poco garantista de la independencia judicial. Yo creo que, como viene diciendo el Partido Popular, y yo espero que siga defendiendo, y también lo ha dicho Vox, por cierto, habría que cambiar la fórmula de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque parece más razonable que los partidos políticos no tengan tanta influencia o tanto poder en el nombramiento de esos miembros del Poder Judicial. Que es cierto, y lo ha dicho también Fernando, es cierto que cuando están ejerciendo su cargo, en la mayoría de los casos y hasta ahora, tienen un sentido de Estado, pero que también hay que intentar dejarles una mayor independencia. Yo creo que este pacto que está negociándose entre el Partido Popular y el Partido Socialista es un pacto que va más allá de lo que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como tuvimos la ocasión de ver con el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, y como probablemente en los próximos días o meses vamos a ver con la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Si me permitís, creo que hay una estrategia política por parte de los dos partidos políticos, de los dos partidos mayoritarios, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, de intentar una especie de vuelta al bipartidismo, con dos estrategias claramente diferenciadas. Desde mi punto de vista, el Partido Socialista está intentando comerse a Podemos desde dentro, desde el propio gobierno, cociendo a fuego lento a los miembros de Podemos, con lo cual le viene extraordinariamente bien al señor Sánchez todos los exabruptos y todas las excentricidades que el vicepresidente del gobierno está llevando a cabo en los últimos días. Esto para Sánchez es oro puro desde el punto de vista político, porque le sitúa a él en una posición de moderación que le va a permitir que cuando ya se tensione la coalición y no se pueda más, presentarse como el salvador y decir, como el hombre de Estado y moderado, decir, miren ustedes, yo he intentado gobernar con esta gente, pero es que no se puede. ¿No ven ustedes el retrato que tenemos del vicepresidente del gobierno? Él mismo se está retratando. Esto a Sánchez le va a venir fenomenal, y yo creo que en Cataluña lo estamos viendo, lo hemos visto en el País Vasco, lo hemos visto en Galicia. Podemos está bajando su nivel de apoyo popular, está bajando en las elecciones. En el País Vasco y en Galicia no consiguió ningún representante, y en Cataluña se ha mantenido, pero ha perdido votos también, y el Partido Socialista está creciendo en apoyo electoral. Y yo creo que el Partido Popular, por su parte, está haciendo una política de distanciamiento con respecto a Vox. Yo creo que aquí se equivoca el Partido Popular, porque la suma no le va a dar. Está yendo hacia el centro para comerse el electorado de Ciudadanos, operación que no le ha salido muy bien en Cataluña, por cierto, porque de los 30 diputados que ha perdido Ciudadanos, el Partido Popular no se ha llevado ninguno, no ha crecido, es más, ha decrecido, ha perdido un diputado, pero su estrategia electoral es fagocitar a Ciudadanos en este momento, y posteriormente ya veremos, ponerse también como un partido moderado o un partido más centrado por contraposición a Vox. Esto al final a quien acaba favoreciendo es a Pedro Sánchez, por lo que decía anteriormente, porque va a llegar un momento en el que Pedro Sánchez se va a posicionar como el hombre de Estado moderado que va a romper
con Podemos y que va a convocar unas elecciones en cuanto puede mejore la situación de la pandemia y él, según sus cálculos electorales, pueda subir en intención de voto y se va a presentar como el salvador de este país de nuevo, es decir, o yo o el caos, que vendría representado por Vox. Creo que estamos en una situación complicada, como decía anteriormente, creo que tenemos que proteger las instituciones y me alegro de que finalmente el Partido Popular no vaya a admitir el pasar por las horcas caudinas de esa renovación del Consejo General del Poder Judicial en el que, desde luego, Podemos está intentando influir, porque yo no me creo que el Partido Socialista en este momento no le ofrezca algún tipo de representación a Podemos en ese Consejo General del Poder Judicial. Creo que sería muy delicado para nuestra democracia, sería muy peligroso que hubiese vocales de la órbita de Podemos en el Consejo General del Poder Judicial. Antes de comentar el tema de Máximo Pradera, que yo creo que es un tema central del que tenemos que hablar y tenemos que extendernos porque ha sido un tema muy, muy grave, quiero que comentéis un poco, hagáis una valoración jurídica de esta ley Montero, del solo sí es sí. ¿Qué os parece? ¿Qué valoración hacéis al respecto? Porque el Poder Judicial lo ha rechazado de forma unánime. Unánimemente, o sea, lo ha rechazado de forma unánime el solo sí es sí de Montero por vulnerar la presunción de inocencia. Entonces, no sé qué opináis y qué valoración podéis hacer al respecto. Carolina, tú, por ejemplo, que tú además de abogada y muy buena abogada, eres mujer y puedes también hablarnos desde tu punto de vista como mujer, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te parece esto? Porque... En primer lugar, quiero decir que como mujer yo estoy totalmente en contra de criminalizar al hombre per se y creo que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero están programados para destruir todo lo que es la y el patriarcado, esta palabra tan rimbombante que ellos inventan. Como mujer yo estoy en contra de criminalizar al hombre per se. Y en segundo lugar, como jurista, me parece una barbaridad. Estoy de acuerdo totalmente con el informe del Consejo General del Poder Judicial, que aunque no es vinculante, creo que es un informe realizado por expertos, no como la ministra Montero y su séquito, que no creo que tengan ni puñetera idea de lo que es el derecho, ni las leyes, ni los principios generales del derecho, ni las garantías constitucionales. Vamos a ver, estamos aquí ante unos delitos que se suelen cometer en un ámbito muy privado, muy acotado, donde no suele haber testigos, no suele haber pruebas que la defensa pueda utilizar para defender al que tiene la carga de la prueba, por ejemplo. Uh-huh. Entonces ya si partimos de la base de que una denuncia de una mujer ya tiene una credibilidad suprema y ya no podemos utilizar más pruebas que esto, lo único que estamos haciendo es confrontar y reducir al máximo y limitar el derecho de presunción de inocencia. Yo ahora mismo, en la actualidad, estoy defendiendo un par de casos de agresión sexual y de verdad como defensa me cuesta muchísimo poder acreditar o desacreditar cuando realmente la carga de la prueba no lo tiene el acusado, lo tiene el que acusa, pero realmente al final el que tiene que probar su inocencia es el acusado. Y si ya nos ponemos con el que sí es solo sí, ¿cómo acreditas esto? Es que son barbaridades jurídicas que de verdad no merecen ni la más mínima atención, pero el problema es que esta gente está en el gobierno, tenemos una ministra que propone leyes y bueno, pues a ver en qué queda la cosa. Uh-huh. Fernando. Mira, ha quedado acreditado lo que realmente, para qué vale el Ministerio de Igualdad. No vale para nada. Solamente para esa fiesta de la tarta, que ya vimos, ¿no? Los cumpleaños, son una especie de pandilla que se dedica a trastocar o querer hacer experimentos con gaseosa, ¿no? Es decir, no tienen ni idea. Es que el informe del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, de 300 folios, yo no lo había visto en la vida. Yo he estado 5 años en el Consejo del Poder Judicial.
Y cuando venían las leyes del gobierno, yo estuve estando gobernando Zapatero y estando gobernando Rajoy, cuando venían leyes eran de una claridad jurídica que nosotros podíamos poner algún tipo de puntualizar alguna cuestión que consideramos que debería modificarse o debería adaptarse con algún tipo de jurisprudencia. Es decir, eran informes que yo te lo digo sinceramente a los tres, nos costaba a veces hacer el informe porque eran leyes muy, muy bien hechas. Ahora esto, 300 folios de pegas a una ley. Fijaros lo que supone. 300 folios, en el cual se tiene que partir de la EIOU judicial. Es decir, ni siquiera han sabido, no sé, quien ha redactado, supongo que estará en la pancarta del 8M, pero no está en la facultad de Derecho. A lo mejor ha estado en la facultad de pancartas y de camisetas y de globos morados, pero no ha estado en la facultad de Derecho, ni siquiera en la cafetería de la misma, ni siquiera. O sea, parten de la base de que no existe en este país presunción de inocencia. Entonces, esa es la cuestión. El que vaya a realizar un acto sexual en el que no exista un consentimiento explícito por parte de la otra parte del acto sexual, se considera en sí mismo un acto delictivo, lo cual evidentemente habrá que determinar dónde está la carga de la prueba. Y es lo que dice el informe del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo se va a poder probar? Va a ser una prueba diabólica. Por tanto, ataca el principio de presunción de inocencia que marca el propio Tribunal Supremo, es decir, desde su constitución en el siglo XIX, ¿no? Por tanto, esa es la primera cuestión. Luego, la segunda cuestión de elimina una figura jurídica, que está en todos los países, del abuso sexual y la agresión sexual. Es que son dos figuras diferentes. Una cosa es la agresión, en la cual existe dentro del catálogo de posibilidades de agresiones sexuales, violentas o no violentas, el simple abuso. ¿Cómo puedes equiparar un abuso a una agresión? Es como equiparar el hurto y el robo. Es verdad. Es decir, yo hurto una cartera en el descuido en el metro y tengo la misma pena si entro en tu casa con una recortada y te atraco. O sea, es lo mismo. Por lo tanto, se cargan también esta escala delictiva. Luego establecen una serie de figuras agravantes para en el propio tipo, en lo cual vienen a determinar únicamente por el hecho de la condición sexual. A ver, es que el catálogo de agravantes, atenuantes y eximentes en el Código Penal no puede realizarse al arbitrio de una norma en una ley. Es decir, hay que ver el conjunto del todo jurídico del propio Código Penal. Es decir, podría estar hasta mañana, Rodrigo, porque son 300 folios. No recomiendo a los oyentes que lo lean, porque es mucho. Pero solamente por peso jurídico y peso material, esta ley es una vergüenza que sea defendida y que haya sido aprobada por un Consejo de Ministros. Porque fijaros que no es que estamos hablando de que es que la señora Irene Montero es una iluminada, que lo es, sino que ha pasado por una mesa en la cual está el juez Marlaska, el juez Campo, la jueza Robles. Es decir, 3 jueces que desde mi punto de vista, y los conozco, son compañeros y tienen muy peso jurídico. Yo no sé, lo que habrán tenido que sudar al ver eso, lo habrán tenido que tragar al tener que aprobar eso, porque no creo que lo hayan hecho de forma inconsciente, sino que habrán tenido que estar casi con una pistola en la sien por el matrimonio Iglesias-Montero, porque vamos, increíble. Habría que darles en la cabeza con esos 300 folios, ¿no? Hombre, y con toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que son muchísimos kilos más. Hay que irse al 8M, y darles en la cabeza con los 300 folios a todas las que tengo las pancartas. Sí, Carolina. Insisto, el artículo 24.2 de la Constitución española, que es un derecho constitucional, la presunción. Es de yo creo que eso debería de
Antonio, ¿qué opinas tú de este tema? Bueno, pues evidentemente esta es una ley ideológica, profundamente ideológica, que lo que pretende, como la ley de violencia de género, pues es dividir a la sociedad y criminalizar a una parte de la sociedad, en este caso a los hombres. Pero las fallas de esta norma son tanto Vamos de a forma cerrar, de perdón, fondo. Antonio, vamos a cerrar, Fernando, Carolina, el micro, por favor. Yo creo que algunos aspectos jurídicos los ha puesto de manifiesto ya Fernando, las fallas que tiene esta ley, pero hay que decir que llueve sobre mojado, porque claro, este informe del demoledor del Consejo General del Poder Judicial se une a otros informes previos que sobre esta norma ya se evacuaron, por ejemplo, por parte del Ministerio de Justicia en su momento. Desde el punto de vista de la forma de elaboración de la norma, además, no se han cumplido ninguno de los principios de buena regulación que se contienen en la Ley 39/2015, ni algunas de las exigencias que, por lo que hace referencia a la elaboración de los proyectos de ley, se contienen en la Ley del Gobierno. Eso desde el punto de vista de la forma. Y desde el punto de vista del fondo, evidentemente, los fallos gravísimos que han apuntado tanto Carolina como Fernando, sobre todo el ataque al principio, a la presunción de inocencia, pues esto es brutal. Pero es que además, Rodrigo, lo que producen estas normas es un efecto contrario a lo que pretenden conseguir. Y ahí está Fernando, que es magistrado. Cuando un magistrado tenga ante sí un caso de esta naturaleza, viendo las pocas garantías que la norma ofrece de defensa, viendo las fallas jurídicas que dicha norma tiene, se lo va a pensar muchísimo más para mandar a la cárcel a un señor cuando simplemente por una cosa tan zafia como decir, sí es sí, entonces ¿cómo probamos? O sea, es decir, la prueba, como decía Fernando, es una prueba diabólica en la actualidad, que aquí todo el mundo es culpable hasta que no se demuestra lo contrario. Pero los jueces se lo van a pensar mucho más a la hora de aplicar esta norma porque carece de seguridad. Hay unas zonas de incertidumbre jurídica que desde luego al juzgador le van a plantear muchos problemas y muchos, a la hora de mandar a alguien a la cárcel, muchos prejuicios y mucho tipo de valoraciones. Creo que es una norma que no tiene ni pies ni cabeza. Creo que es una norma, como hemos dicho anteriormente, que es profundamente ideológica, que está hecha por personas que, como se ha puesto aquí de manifiesto, podrán saber de muchas cosas, pero desde luego no tienen mucha idea de derecho. Y lo último, con esto termino, aquí sí que quiero puntualizar alguna cosa que ha hecho Fernando, que ha sido muy elegante y ha sido muy magnánimo con las normas que se mandan al Consejo General del Poder Judicial. Hombre, Fernando, tú sabes como yo que la técnica normativa en España en algunas leyes es manifiestamente mejorable, y además a mí es un hecho que me preocupa profundamente. Yo, de hecho, acabo de publicar tanto en la revista española de Derecho Administrativo como en la revista de la Asamblea de Madrid, en el último número, unos artículos que hacen referencia a que necesitamos una mejora de la técnica normativa. De hecho, el propio legislador es consciente de ello cuando en los últimos años ha intentado, no solo en el ámbito español, sino en el ámbito europeo, ya desde el año 2010, cuando la Comisión Europea habló from better regulation to a smart regulation en el año 2020, y en España también se han hecho iniciativas para mejorar la técnica normativa. Es verdad que desde luego no llegamos a los límites de esta norma, que no hay por dónde cogerla, pero sí que es verdad que yo creo que la técnica normativa en España con carácter general debería mejorar. Hay normas que están bien hechas, pero creo que todavía deberíamos mejorar un poco la elaboración normativa en nuestro país. Y sobre todo, una cuestión que en los últimos tiempos está siendo recurrente. Si nos fijamos en el número de normas que se aprueban en España, la mayoría de ellas, desgraciadamente, se aprueba por Real Decreto Ley. Yo creo que hay un abuso descarado del Real Decreto Ley. Es que no hay leyes ya, todo se hace por Real Decreto Ley de una forma express, o se tramitan leyes en el Congreso para salvar determinados informes sectoriales como proposiciones de ley, que es la última moda, en vez de proyectos de ley. Es decir, no sirven estos atajos. Sí que queremos mejorar la técnica normativa, que repito e insisto que creo que es francamente mejorable en nuestro país.
Pues pasamos al siguiente bloque y último bloque, que es un tema central, es un tema muy grave que pasó en el día de ayer. Yo creo que entra dentro de un delito de odio lo que ocurrió con este artículo de Máximo Pradera, un artículo que publicó en el Público y que deseaba un cáncer a Macarena Olona y a Aznar. La verdad es que es espeluznante que haya periodistas que escriban este tipo de artículos deseando un cáncer directamente a una persona, además con nombres y apellidos, que yo no sé en qué estaba pensando este hombre cuando lo escribió, porque te puede caer un problema en forma de denuncia, querella o cualquier otro problema, ¿no? Legal. Entonces, quiero que comentéis este tema, el tema de los delitos de odio, pues dentro de la prensa, ¿no? Sobre todo, pues este delito de odio, que yo creo que es delito de odio, pero bueno, ahora me diréis si está bien esta valoración jurídica. Carolina, ¿a ti qué te parece este tema? El micro, Carolina. Sí, que demuestra la catadura que tiene la gente de izquierdas cuando hay alguien que no piensa como ellos. Jurídicamente, para que haya un delito de odio, tiene que acreditarse que es por razones, pues en este caso, por ejemplo, de ideología, ¿no? Pero yo creo que está bastante claro y es un tema que me parece tan deleznante y tan bajo y tan que no tengo ni palabras para describir. Yo que pensaba que este señor era un tipo con cierta sensibilidad, veo que tiene el mismo odio alimentado, que lo tienen ahí arredestinado en las tripas, que cuando tienen la oportunidad de sacarlo por la boca lo hacen de la manera más deleznable posible y a las pruebas me remito. Yo desde aquí yo soy una mujer que, bueno, no me escondo de que yo tengo una cierta simpatía por el Partido Popular y bueno, yo pues no tengo ningún inconveniente en decirlo, pero desde aquí quiero mandar todo mi apoyo a Vox, a todos los votantes de Vox, porque creo que ya está bien de que se demonice un partido que no defiende nada extraño ni lo veo yo como un partido de extrema derecha que hay que vetar. No, es un partido que defiende sus ideas, es un partido que está dentro de la Constitución, que defiende los principios constitucionales, que defiende nuestras raíces y nuestra idiosincrasia española, y creo que es un partido que hay que empezar a respetar más. Ya está bien de demonizar una sección y además es que es demonizar a muchos millones de personas que ya les están votando. Entonces yo desde aquí quiero hacer un llamamiento para que de una vez por todas la sociedad y sobre todo los medios de comunicación respeten a un partido que está dentro de los límites constitucionales, que tienen sus ideales que yo no comparto, los respeto profundamente y desde aquí quiero mandar todo mi apoyo a Macarena y por supuesto a José María Aznar y denunciar la falta de sensibilidad y bueno, es que me parece tan deleznable y tan criticable que es que no puedo dar más. Fernando, ¿tú crees que Máximo Pradera puede acabar entre rejas por un delito de odio? Bueno, es que realmente ahora estamos ante una serie de personas que pseudo periodistas, aunque Pradera es periodista, y perdóname que haga un inciso, ¿dónde están las asociaciones de periodistas? Porque aquí deberían, primero, aparte de ver el aspecto penal, debería haber un aspecto administrativo de expulsión de las asociaciones de periodistas y expulsión de los medios de comunicación donde él realiza su actividad, porque no puede una persona de esa catadura moral realizar cualquier actividad profesional como periodista. No hay que olvidar que estamos ante uno de los miembros más destacados del sindicato de La Ceja, que ha trabajado con el Gran Wyoming, que ha trabajado con Gemma Nierga, que ha trabajado pues con todo este sector que se creen que están por encima de los demás y se permiten hacer manifestaciones de humillación al contrario.
y ya pueda ser Macarena Olana, o sea Aznar, o sea el niño aquel que insultaron porque le gustaban los toros y desearon su muerte con el cáncer. También su grupo, ¿no? Es que ese grupo de odiadores profesionales, como también el señor Zaragoza, que acaba de insultar a mi compañera Andrea Levy, diciéndole que cuando está sufriendo una enfermedad. Fibromialgia, ¿no? Fibromialgia. Es que son odiadores profesionales, son personas que odian. Entonces, ahí vamos a la segunda cuestión. ¿Se puede incluir el delito de odio? Sería complicado porque no habría que acreditar que se realiza por un motivo meramente de tipo penal, que es realizar el odio como voluntad de destrucción del contrario, y aquí no sé hasta qué nivel podría ser. De todas maneras, que es un odiador profesional el señor Pradera, es evidente. Y sobre todo pensar una cosa, es curioso, ¿no? Nieto de fundador de Falange, su bisabuelo fundador de los carlistas Requeté de Navarra. Es decir, parece que estas personas al final odian hasta su propia familia, ¿no? No sé qué problemas mental habrán tenido desde pequeñitos, que luego siempre rascas y su abuelo era pues, franquista o era falangista o carlista, como en su caso. Es decir, son personas que deben tener algún tipo de trauma, porque yo desear a nadie el cáncer cuando hay dramas, y yo tengo que decirlo, mi padre murió de un cáncer terrible, y con 49 años. Y por tanto, este señor no solamente tiene que pedir disculpas a los que ha nombrado, sino a todas las personas que han sufrido cáncer, a las familias de los que hemos padecido el cáncer y el sufrimiento de familiares, y debe pedir perdón públicamente. Y está tardando porque si no, creo que habría que empezar una campaña de denuncia contra tipejos de esta calaña. Bueno, conociendo a Macarena Olona, yo creo que seguramente a lo mejor inicia acciones legales, porque ya sabes que en Vox siempre pues recurren, ¿no?, a la vía judicial, porque es la mejor vía, pues simplemente pues para este tipo de casos, para los casos como por ejemplo los golpistas de Cataluña, etcétera, ¿no? Pues para intentar atajar este tipo de problemas. Hablando de lo que comentabas de que el padre era falangista, el bisabuelo Requeté, etcétera, bueno, es bien conocido el chaqueterismo que hubo en España de personas afines al régimen de Franco que luego se pasaron al Partido Socialista. Es bastante conocido, ¿no? Antonio, ¿tú qué piensas de este tema? ¿Tú crees que entra dentro de un delito de odio? Yo empezando por el final, pues es lo como decía Fernando, yo no sé qué les pasa a estos hijos y nietos de franquistas acérrimos, que yo no sé si tienen un trauma desde pequeño, pues Pablo Hasél, el famoso Hasél, lo mismo, ¿no? Viene de una familia acomodada, que tenían simpatías con el franquismo, etcétera, etcétera. Apagamos, Fernando, el micro, por favor. Igual que los independentistas estos tan valientes de Cataluña, yo siempre digo que a Franco cuando iba a Barcelona se le ponía la alfombra roja, y le ponían la alfombra roja los padres de todos estos que son ahora independentistas y tal. Bueno, a mí me parece lo de Máximo Pradera ayer, me parece una barbaridad. O sea, me parece que tendría que tener, que retrata a la persona que lo dice, que realiza ese tipo de afirmaciones, pero también no se puede ir de rositas si no hace nada al respecto el medio de comunicación en el que se ha publicado. Yo creo que el medio de comunicación debería tomar algún tipo de decisión para que un colaborador que profiere este tipo de deseos hacia determinadas personas. Te has olvidado antes de Trump, que yo creo que Trump está muy preocupado por el deseo de Máximo Pradera. Creo que Trump ya esta mañana no ha desayunado pensando que Máximo Pradera le ha deseado
tenga un cáncer. Y decía anteriormente, Fernando, ¿dónde están las asociaciones de periodistas? Y yo extrapolo también, ¿dónde están las feministas? O sea, porque estas feministas que se le llena la boca de defensa del feminismo, ¿dónde están las feministas? ¿Han salido a defender a Macarena Olona o les parece muy bien a las feministas del 8 de marzo que un señor le desee a una mujer que tenga un cáncer? No he visto a ninguna feminista que levante la voz contra este tipo de pronunciamientos o de deseos. En cuanto a si estaría dentro del artículo de la tipificación del delito de odio en el Código Penal, yo también, como dice Fernando, lo veo complicado. Veo complicado que prosperase esto porque es verdad que sobrepasaría desde mi punto de vista la libertad de expresión, porque la libertad de expresión podría ser dentro de un medio de comunicación, según la doctrina del Tribunal Constitucional, para expresar una información. Esto desde luego no es información. El Tribunal Constitucional, hay libertad de expresión siempre que la información se haya contrastado, se haya obtenido diligentemente, etcétera, etcétera. Yo creo que también traspasaría la libertad de opinión. El propio Tribunal Constitucional ha amparado a muchas periodistas y que han expresado una opinión pues muy crítica con determinadas actitudes de un gobierno de un sentido en otro, amparándose en la libertad de opinión, y eso el Tribunal Constitucional lo ampara acogiéndose al principio de pluralismo político. Oiga, yo en un medio de comunicación puedo decir que el gobierno lo está haciendo fatal, la gestión de la pandemia, o que no sé quién está, eso está amparado. Pero yo creo que esto va más allá de la libertad de información y va más allá de la libertad de expresión. Que se pueda catalogar como delito de odio, pues bueno, es complicado que los tribunales, yo creo que aquí lo catalogasen como delito de odio, pero en cualquier caso, desde el punto de vista moral, es una indecencia y me parece una barbaridad. Y por supuesto desde aquí todo el apoyo a Macarena Olona, al señor Aznar y por supuesto a Trump, que yo creo que Trump está sin vivir ya con estos deseos de Máximo Pradera, ha cambiado de persona ya. Yo creo que ya no se presenta a las elecciones del 2024 en Estados Unidos, está preocupadísimo de este hombre, del señor Pradera. Asustado. Sí, bueno, muchas gracias Antonio, muchas gracias Fernando, Carolina, muchísimas gracias a los tres por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Muchísimas gracias. Carolina, Fernando, Antonio, gracias. Gracias a vosotros. Luego a vosotros. Un saludo a todos. Buen fin de semana. Carolina, gracias. Que muchas gracias. Un abrazo a todos vosotros. Gracias, Carolina. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos tenido con nosotros a Carolina Mata de la Torre, Fernando de Rosa Torner y Antonio Jesús Alonso Timón. Hemos hablado de la caja B de Podemos, del caso Neurona. Hemos hablado también de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hemos hablado pues, de este caso tan lamentable, de ese artículo asqueroso que hemos estado valorando si entra dentro de un delito de odio. Es el artículo de Máximo Pradera, que deseaba un cáncer a Macarena Olona y a José María Aznar. Y hemos hablado de la ley Montero, la famosa ley Montero del solo sí es sí. Pues nuestros tres juristas han hecho una valoración de esta ley, esta pantochada de ley, y de cómo el Consejo General del Poder Judicial lo ha tirado para atrás de forma unánime. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil
que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no